¿Cómo están? Buenas tardes, muchas gracias por acompañarnos, como es habitual todas las semanas, conversando en este diálogo regional para conocer la agenda legislativa que tiene el Congreso junto al senador de nuestra región. Estamos a través de tvnorte.cl y en la sintonía de Radio Primavera también para quienes nos acompañan ahí. Senador Durán, ¿cómo está? Buenas tardes. ¿Cómo estás, Willy? Un gusto de saludar, muy buenas tardes y como hemos estado permanentemente todas las semanas conversando con ariqueños, parinacotenses, para informar lo que va a ser este año 2021, que tiene grandes desafíos. Obviamente Chile finalmente va a definir su futuro en elecciones tan importantes como las que tenemos el 11 de abril con constituyentes, gobernador regional, alcalde y equipo de concejales. Así que un año lleno de sorpresas en donde obviamente el punto legislativo va a estar en poder seguir sacando aquellas leyes que son tan importantes en estos tiempos de pandemia que aún estamos sufriendo, pero que vemos una luz de esperanza al final del túnel. Se acaba el receso parlamentario, las vacaciones vuelven al trabajo este lunes 1 de marzo. Hay un llamado ahí por parte del presidente de la República a trabajar ¿verdad? En las comisiones de trabajo principalmente. Y ojalá el oficialismo, la oposición, ahí trabajen en conjunto para una de las primeras medidas, ojalá reactivar el tema de la reforma de pensiones que está ahí detenida del año pasado, senador. Así es, hay un programa legislativo que ha focalizado el gobierno del presidente Piñera, que se enmarca en proyectos de leyes en materia de seguridad, en materia de reforma a las pensiones fundamentalmente y en materias tan importantes en el área de salud. En materia de seguridad ciudadana se pretende dar un fuerte impulso en lo que significa el proceso de modernización institucional de las fuerzas de orden y seguridad, y en donde está todo este respaldo y apoyo a Carabineros de Chile y a esta nueva institucionalidad que en su conjunto queremos dar como país para tener obviamente una policía moderna, atingente a los temas que hoy se necesitan como país y fundamentalmente focalizados en el control de orden público. Por otro lado también tenemos los proyectos de ley que están asociados al crimen organizado, al narcotráfico, proyectos de ley como el proyecto Juan Barrios y el proyecto de las Fuerzas Armadas en la defensa de infraestructura crítica, su proyecto muy importante. Juan Barrios, recordemos que es un dirigente de camiones que en el cumplimiento de su trabajo es asesinado en la zona de la Araucanía, una zona que ha sido muy golpeada por parte de la delincuencia y del crimen organizado, y el uso de las Fuerzas Armadas en la defensa de infraestructura crítica obedece fundamentalmente a no generar un colapso que permita obviamente llevar al país a una situación de anarquía y de inseguridad. Y finalmente también lo que es el trabajo en materia de inteligencia nacional. Y en tema de salud, ¿cuál es la agenda que se vislumbra para este año legislativo? En el tema de salud estamos focalizados fundamentalmente en lo que se refiere a sacar el reglamento de la ley del cáncer, una ley que es muy emblemática, que es de absoluta necesidad, que tiene directa vinculación, porque es la primera enfermedad, obviamente, comillas, después de esta situación de pandemia que estamos viviendo producto del COVID, pero en tiempos normales, finalmente la enfermedad catastrófica que más afecta a los ciudadanos chilenos. Y por otro lado también viene la reorganización o reestructuración de FONASA como la principal prestadora de servicios de la salud pública en torno a poder entregar una buena salud y que obviamente también sea oportuna. Y un proyecto de ley que lleva un año en la comisión mixta que también creemos muy importante poder acelerar es la ley de fármacos 2, una ley que tiene directa vinculación con la posibilidad de poder tener acceso a medicamentos de manera mucho más fácil, mucho más rápida y obviamente con la necesidad que tiene todo chileno en que lo más importante es que estos remedios estén al alcance del bolsillo, en especial para la gran clase media de nuestro país.
Y el último efecto que también ha estado vinculado, Willy, se refiere a la reforma de las pensiones. Nosotros creemos de que es muy importante evaluar si es que en marzo somos capaces finalmente de poder sacar adelante una reforma. Hay un acuerdo que se quiere lograr, en especial es una reforma que pretende mejorar las condiciones de pensión o de jubilación, tanto para aquellas personas que se vayan a pensionar como a su vez también aquellas que ya están pensionadas, y tiene la directa relación en función de poder determinar de que efectivamente ese 6% de mayor cotización, bueno, sea un punto compartido. Una parte vaya a cuentas individuales, una parte vaya a lo mejor a este sistema de reparto, sobre la base también de poder ayudar a quienes hoy están pensionados, a quienes esperan que este aporte previsional solidario incremente sus pensiones con el objetivo de tener obviamente una mejor calidad de vida. Dentro de lo que se vislumbra en materia legislativa, senador, la posibilidad quizás de que en marzo se pueda aprobar ya lo que es la ley de migración y extranjería. La verdad que existe un verdadero compromiso, dado de que este proyecto de ley, recordemos, fue impugnado por aproximadamente 43 parlamentarios de oposición, quienes llevaron un requerimiento por 6 artículos al Tribunal Constitucional. El Tribunal Constitucional falló de esos artículos, que los declaró inconstitucional, y por lo tanto el gobierno, de acuerdo al compromiso que asumió la Secretaría General de la Presidencia, está haciendo en marzo lo que es el control de constitucionalidad, y sobre esa base debería legislar la ley tal como quedó, obviamente sacando estos 6 artículos que decretó el Tribunal Constitucional. El objetivo es que por esa vía finalmente nosotros destaquemos las ventajas comparativas y los beneficios que tiene la nueva ley de migración, sobre la base fundamental de poder efectivamente generar una migración segura, ordenada, una migración que finalmente dé garantías tanto al migrante como, por supuesto, a quienes viven, y en especial a quienes vivimos en las regiones extremas, en las regiones fronteras, quienes nos hemos visto colapsados por esta situación de inmigración ilegal. Esta ley de migraciones trae los instrumentos y trae las reglas claras sobre la forma en que finalmente debe actuar tanto las fuerzas de orden y seguridad, que hoy día están respaldadas y están acompañadas por parte de las Fuerzas Armadas desde el punto de vista de personal, de logística y de tecnología. Pero lo más importante, que también trae reglas claras a quienes ejercen justicia. Y así no nos vemos enfrentados a que una Corte de Apelaciones tenga una mirada con respecto a la migración ilegal y la Corte Suprema tenga otra. Entonces, creo que finalmente se genera un sistema uniforme que permita, obviamente, tener una ley moderna y acorde a los tratados internacionales, en donde el ser humano, obviamente, pasa a ser el derecho humano más importante a considerar. Pero también es importante poder destacar, Willy, de que en ningún caso tampoco nos hemos olvidado de estos 6 artículos que decretan un poco la inconstitucionalidad, y que tiene una mirada que también hay que ver, porque finalmente, dado que existe la figura de estos coyotes que generan la inmigración ilegal, esta gente empieza a aprovechar ciertas ventajas comparativas que se entregan, por ejemplo, utilizando a menores de edad en el tráfico de migrantes, o utilizando a mujeres o a mujeres embarazadas. Eso obviamente que es una discriminación que también tenemos que salvaguardar, y desde ese punto de vista finalmente tenemos que volver a la carga con un nuevo proyecto de ley que se incorpore a esta ley de migraciones a futuro, pero que finalmente ataque el problema en todo su contexto, de tal manera de dar las garantías necesarias al ser humano, que por un lado es migrante frente a una condición particular, pero al ser humano también que es residente,
que es parte de una región o que es parte de una comuna o de una localidad que lamentablemente muchas veces se ve impactada y que ve que sus derechos son absolutamente vulnerados. Y en relación a ese tema, ¿cómo evalúa el trabajo que ha hecho Investigaciones, Carabineros, el Ejército principalmente en la frontera, senador? Por ejemplo, como dato, de las fiscalizaciones a extranjeros, 428 aproximados de ellos no han podido ingresar a Arica y Parinacota, incluyendo a menores de edad, obviamente, en la labor que ha hecho en conjunto las Fuerzas Armadas y Policía. Desde el punto de vista de la acción que ha ejercido el gobierno, obviamente que tenemos que destacar de que finalmente se logró controlar la situación en Colchane y en cada uno de los puntos de nuestra zona fronteriza. Yo la verdad es que no tengo el detalle de esta cantidad de personas que no han podido ingresar a Arica y Parinacota y no sé dónde se han ido. Porque tenemos que entender que mayoritariamente estos ciudadanos son venezolanos o también hay de origen colombiano o de otras nacionalidades y que no necesariamente son peruanos o son bolivianos, quienes son los países con quienes de verdad nosotros tenemos vecindad. Entonces, es importante destacar el trabajo que se realiza porque muchas veces no lo quiere un país, tampoco lo quiere el otro. Así Y como es. no tenemos una reglamentación de acuerdo a esta nueva ley de migración, creo que la labor que se está realizando en concordancia con las acciones que se tienen que desarrollar en los puntos fronterizos nos ha permitido poder tener en esta segunda quincena del mes de febrero una absoluta tranquilidad de que finalmente se está ejerciendo el Estado de Derecho, se está ejerciendo el control y sobre todo finalmente el que no se colapsen las regiones fronteras. Senador, vamos a temas económicos con esto de la pandemia, el coronavirus, las cuarentenas, ¿verdad? Seguimos en cuarentena lamentablemente en Arica. El sector productivo obviamente se ha visto tremendamente afectado y no todas las postulaciones en Arica en relación al DFL 15 han recibido la bonificación del 20%. Usted está trabajando en conjunto con el diputado Nino Baltolú en diferentes reuniones con autoridades regionales. ¿Por qué ha pasado esta situación? ¿Es muy bajo el monto que se está entregando? ¿Por qué tanto rechazo en la bonificación del 20% del DFL 15 a las microempresas de Arica? Yo creo que en general uno de los problemas que se ha mantenido en la región de Arica y Parinacota, que muchos de estos instrumentos datan de la época en que nosotros somos parte de la región de Tarapacá. Y como tal, se siguen asignando los recursos de la misma forma en que se asignaban cuando éramos región de Tarapacá y por lo tanto compartíamos dentro de esta región entre las provincias de Iquique, Arica y Parinacota. Al crearse la nueva región de Arica y Parinacota, lamentablemente en el tiempo no se han fortalecido aquellas instancias que permitan generar la plena independencia de una región con otra. Obvio, yo destaco que hoy día tenemos un gobierno regional, tenemos secretarías ministeriales, tenemos direcciones regionales, pero en temas tan emblemáticos y tan importantes como es el desarrollo económico regional, lamentablemente nos hemos quedado atrasados. Y eso ha sido parte de la agenda que estamos conversando, que estamos dialogando con el Ministerio de Hacienda, con la Dirección de Presupuesto, fundamentalmente en torno a ir generando las condiciones de plena descentralización. Uno de los temas es el DFL 15, que en el tiempo hemos mantenido una asignación baja en relación a la cantidad de proyectos admisibles. En general, la región de Arica y Parinacota, solo en el año 2013 tuvo un incremento importante que fue parte de un compromiso que asumió el presidente Piñera en su primer mandato. Pero luego volvimos a bajar y lamentablemente en los procesos 2018 y en el proceso 2019 y 2020 hemos mantenido un promedio de asignación que no ha superado los 350 millones, generando un corte en relación a que del total de empresas admisibles se han fortalecido y han sido beneficiadas
un 60 o un 65% y hay un 35% que lamentablemente no queda para el año siguiente, sino que además se perjudica porque para postular al año siguiente, producto que está repostulando nuevamente, tiene un indicador que le baja el puntaje. El año 2021, mejor dicho el año 2020, iniciamos un proceso con el Ministerio de Hacienda que no lo conseguimos porque dado la pandemia y dado de que efectivamente uno de los beneficios que no necesita ley, que es automático porque está vigente la norma, era poder entregar la totalidad del DFL15 año 2020. No lo logramos, pero para este año 2021 ya finalmente Corfo decretó la admisibilidad. Son más de 65 empresas que bordea un total de 800 millones de pesos y ojalá no nos veamos perjudicados. Nuevamente no se nos aplique porque dado de que en el presupuesto se nos sigue considerando con la región de Tarapacá y tengamos la oportunidad de poder generar este incentivo y de poder entregar la totalidad de los recursos de este fondo concursable al 100% de las empresas y de los proyectos que fueron admisibles. Creo que esto de verdad es una palanca de desarrollo que permite efectivamente fortalecer, ayudar y premiar a aquellas empresas, a aquellos emprendedores, a aquellos industriales que aún en tiempos de pandemia hicieron el esfuerzo de invertir, hicieron el esfuerzo de generar capital de trabajo para obviamente poder mantener esta empleabilidad que tiene la región. Y la forma de premiarlo, así como tenemos el ingreso familiar de emergencia, tenemos los créditos FOGAPE y tenemos tantos beneficios que se han entregado por el gobierno, creo de absoluta necesidad, y en eso nos hemos comprometido con el diputado Nino Valtolú, de presionar, de pedir la colaboración, finalmente de lograr que este instrumento sea de verdad una palanca de desarrollo en los tiempos de pandemia y en esta absoluta necesaria recuperación económica que necesitamos en Arica y Parinacota. Así es, tema trascendental ahí en relación al sector industrial, al sector económico, verdad que se ha visto tremendamente afectada y se lo decía al inicio, más aún con estos alargues de cuarentena que ya nos tienen bien complicados, senador. Junto con eso, ayer, por ejemplo, tuvimos una reunión telemática con el rubro gastronómico y con los dirigentes de la Cámara de Turismo, junto al Ceremi de Economía, Cristian Salle, y también agradecer a la Ceremi de Salud, Beatriz Chávez, porque efectivamente es cierto, nosotros estamos entregando una cantidad de beneficios que están focalizados en todos los instrumentos que pone a disposición el gobierno, pero a veces nos caemos en aquellas situaciones que también a disposición de la Seremi de Salud, que va a tener una capacitación el lunes, porque creo que es sumamente importante que si bien tenemos que fiscalizar y tenemos que controlar las fiestas ilegales, tenemos que controlar el que la gente a lo mejor no cumpla la cuarentena o no cumpla con las medidas sanitarias, pero también tenemos que acompañar a todo aquel microempresario, a todo aquel emprendedor que está haciendo el esfuerzo de dar trabajo. Yo percibo que este proceso de acompañamiento es superado por este proceso de fiscalización. Y es obvio, porque en una instancia o en una organización que habían 100 personas que fiscalizaban y hoy día son 800, pucha que es difícil. Obviamente. Es difícil fijar un criterio común, y es ahí en donde yo, dentro de lo que pretendo hacer esta semana en la Comisión de Economía, es sacar un acuerdo de la Comisión que permita que todas aquellas instituciones públicas que cumplen con el rol de la fiscalización, más que ser solo fiscalizadores, también sean acompañantes de este proceso de reactivación. Así es, senador, agradecer a la gente que nos ha acompañado a través de tvnorte.cl. Tenemos que hacer una pausa y seguimos con Radio Primavera. Muchas gracias, muy buenas tardes, y como siempre estaremos los días viernes aquí en este programa de diálogo regional.
Seguimos nosotros, vamos a la pausa y volvemos con nuestros amigos que nos siguen acompañando a través de Primavera FM.